Oveja Negra, combatiendo al capital. Para charlar un poco de este tema hoy, lo tenemos al aire, un gusto. A mí me tocó compartir con él una charla sobre la ley de tierras hace unos años, ahí precisamente en el Bolsón, parte de la comarca andina, donde es un tema muy sensible la propiedad de la tierra. Es diputado nacional, es Luis Bardegia, un compañero enorme del Frente para la Victoria y que ha laburado muchísimo y le ha puesto el cuerpo, tanto en la legislatura provincial como hoy en la legislatura nacional, a la discusión de la ley de tierras. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Fernando Gómez te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto de escucharte y de compartir la audiencia contigo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos que tengamos la posibilidad de tenerte al aire. Siempre es productivo poder compartir y dialogar con alguien que realmente sabe sobre un tema, que le puso el cuerpo y le puso militancia a esto. ¿Qué te trajo? ¿Qué te vino a la cabeza cuando leíste el decreto del 820 del 2016? En verdad, hacía ya un tiempo que precisamente gente con la que uno viene trabajando de la zona de Bolsón y Bariloche nos habían advertido que era probable que se modifique la ley de tierras. Sí. Y finalmente ocurrió, mediante un decreto se modifica la ley del año 2011, que había sido sin duda un avance importante, había sido una necesidad, un planteo de mucha gente, de muchas organizaciones, y con un decreto se revirtió esa ley, se flexibilizó absolutamente, y fue realmente un disgusto, fue una situación totalmente desagradable, sí, porque claro, vuelve a poner al alcance de cualquiera, simplemente de cualquiera, el acceso de enormes recursos naturales, de biodiversidad que posee las regiones del país. ¿Cuáles son las modificaciones principales que aborda el decreto? O en realidad, ¿con qué excusa, con la excusa que el decreto utiliza para reglamentar la ley, es la nueva sanción del Código Civil y Comercial? Ahora, en lo real, ¿qué termina dejando colgado de la ley anterior? Yo te diría que lo más importante, a mi juicio, es que con este nuevo decreto se considera que una empresa o una sociedad es extranjera cuando posee más del 51% del capital. Claro. Cuando en realidad la ley decía que se requería más del 25%. Si un extranjero poseía más del 25%, se consideraba extranjera la sociedad. Y regían todos los límites que la ley imponía. En cambio ahora, si un extranjero posee, por ejemplo, el 40, el 49 o el 50,5%, no se considera extranjera, con lo cual no tiene límite alguno. Me parece que eso es de una gravedad superlativa, porque ya ni siquiera vale cualquier considerando la ley, simplemente no tiene límites y puede comprar todo lo que quiere porque no se considera extranjera, se considera nacional. Entonces, por supuesto que el decreto modifica muchísimos otros aspectos, pero me parece que para quienes por ahí nos están escuchando, me parece, si me tuviese que quedar con uno de los puntos, sin duda que me quedo con esto porque es muy grosero, muy alevoso, de la manera que altera y que modifica una ley sancionada por el Congreso, que es política de Estado, o es lo más parecido a una política de Estado, ni más ni menos que en materia de preservar la tierra, claro, para las comunidades, para la gente que vive, que trabaja y que produce de ella, y que la modifica de manera sustancial. Así que imaginemos la puerta que eso abre, ¿no? Que termina habilitando el negocio de la especulación inmobiliaria, la especulación sobre la propiedad de la tierra. Vale la pena aclarar que en el Registro Nacional de Tierras Rurales, de los 186 trámites que se presentaron en 3 años, el 93,6 fueron aprobados, solo 12 certificados no se habían aprobado. Entonces no era un obstáculo, la ley, salvo que no superara el cupo, y como vos decís, que no terminara el capital extranjero, o no terminaran la extranjerización de la tierra encubierta en una sociedad comercial, que lo único que hace es preparar las condiciones para poder adquirir una porción más de tierra de nuestra patria. Sí, sin duda. Yo creo que básicamente desde los 90 comenzó a acelerarse sin ningún límite este proceso, aunque tiene raíces históricas, porque recordemos que desde fines del siglo XIX el Estado Nacional
entregó enormes porciones de tierra en todo el país, pero bueno, fue a partir del 90 donde se dio este proceso, en donde personas físicas o jurídicas con una enorme capacidad financiera, un enorme poder económico, accedían a tierras. Eso se aceleró, al menos en nuestra provincia, donde por ahí tenemos algún conocimiento con un poquito más de profundidad, fue así. El Lewis aterriza en los 90, luego aterrizan otros grupos, y bueno, y hoy prácticamente una porción muy importante, yo te diría una porción muy importante de las áreas mejor dotadas de recursos naturales, únicos, que no tienen parangón en la zona andina, al menos de Río Negro. Los propietarios son extranjeros y son propietarios de zonas que tienen actividad glaciaria, donde nacen ríos como el río Foyel, el río Pichileuco, el río Chubut, el río Villegas, que es un reservorio de agua dulce único. Y eso ha quedado dentro de campos, dentro de predios, por valores insignificantes y irrisorios, que cualquiera que los escuche casi que no se puede creer que el Estado, los estados provinciales, ¿no?, hayan transferido de manera tan vil tierras que no tienen valor. Es imposible ponerles un valor porque tienen enormes recursos, digamos zonas de nieves vírgenes, de bosques nativos, de reservorios de agua, donde se originan ríos que atraviesan miles y miles de kilómetros. El caso del río Chubut, que nace en la zona de Río Negro y desemboca en el Atlántico, atravesando el sur de Río Negro y parte de la provincia de Chubut. Son más de 50.000 kilómetros cuadrados de cuenca, que bueno, sus nacientes están ahora en propiedad de un grupo belga, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Pero por ahí, para que quienes nos escuchan más o menos puedan interpretar qué es lo que queremos decir cuando hablamos de recursos naturales, de biodiversidad. Digamos, no es un campito cualquiera, ¿no? Sí. Buenas noches, Luis. Nicolás te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches. Siguiendo con esto que vos planteás y que es sumamente importante a la hora de pensar la extranjerización de la tierra en todas partes, pero sobre todo en la Patagonia Argentina. La semana pasada teníamos una comunicación telefónica con Márquez, que también nos comentaba una declaración, un proyecto que presentaron en el Consejo Deliberante para poder declarar del Lago Puelo, para poder declarando un repudio hacia este decreto que modifica la ley de tierras. Y lo que también nos señalaba era que lo importante, más allá también que es importante la cuestión física y la cuestión de la extensión de las proporciones de tierra que están en manos de propiedades extranjeras, son los recursos naturales que condensa toda esa cantidad, y que la mayoría son recursos naturales estratégicos a mediano y largo plazo, como por ejemplo las cuencas hídricas, los lagos y los reservorios de agua dulce. Sí, yo precisamente por eso hacía referencia a lo que quedó dentro de la propiedad, por ejemplo, de un grupo que tiene en la zona de Bolsón 24.500 hectáreas, que son 7 predios que fueron sumando uno tras otro con una metodología muy vil, pero que con mucha capacidad y mucha inteligencia lo fueron logrando, todos campos contiguos, uno al lado del otro, y lograron constituir un área rural común de 24.000 hectáreas en lugares que tiene, yo insisto, el enorme recurso estratégico. Absolutamente, y que eso implica el desplazamiento de las comunidades que toda la vida han vivido ahí y van a seguir viviendo, y que prácticamente eso implica que es imposible acceder a esos predios, porque solo acceden personas que vienen desde el extranjero, quizás a pasar un día o 2 días, en un lugar absolutamente inhóspito, donde hay nieves, donde quizás nadie las caminó porque son nieves vírgenes, como por ejemplo Mesada de Baguales o esas áreas entre el río Villegas y el río Foyel, y que simplemente se dan ese gusto. Solo está habilitado para ellos, y han colonizado la montaña, por supuesto por afuera de todos los marcos legales y demás, y ambientales, de una manera que en realidad no es muy conocida, no tiene demasiada difusión, a veces no entiendo por qué, pero
pero que implica así un sometimiento absoluto. Y el paradigma cultural, no digo, porque este decreto no nace de gajo tampoco, como vos decís, se viene elaborando desde hace un tiempo, y no es casual que en la visita de Obama a Bariloche y su recorrida, Mauricio Macri terminara parando en la casa de Lewis, ¿no? En la estancia de Lewis durante su viaje. Yo pensaba hace unos años atrás, cuando tuvimos el conflicto sobre la búsqueda de poner aquel centro turístico comercial que quería poner Lewis en Laderas, que implicó una enorme movilización popular, y a un intendente que trataba de pelear casi con un escarbadiente en la mano frente a un poderoso. Digo, hoy con este nuevo paradigma político, digo, lo difícil que va a ser frenar los vericuetos, digo, no solamente ahora la habilitación que le genera el decreto a poder extender la frontera de la extranjerización de la tierra, sino disputar en términos políticos con ese pulpo económico en una localidad, digo, que para la cual representa un factor de poder importantísimo. Sí, sin duda que ahí hay una relación de fuerza que se ha desequilibrado decididamente, ¿no? Claro, es muy simbólico que el presidente de la nación, bueno, que la primera autoridad vaya a pasar un par de días a ese lugar. Sí, yo creo que hay un eje que articula todo esto, que es la tierra como objeto de mercado, como objeto de inversión, claro. Simplemente. Después lo demás no importa. La tierra debe estar puesta como en generar todo, dentro de ese paradigma que es el mercado, y que es que todo debe ser objeto de inversión o un objeto de claro. mercantilización. Y a la tierra le cabe esa suerte. Pero claro, una vez que queda bajo su poder o bajo su propiedad, ya no es objeto de mercado, porque claro, tiene un valor tan relevante, tan importante, que la conservan, por supuesto. El valor de mercado es para adquirirla, después ya, claro. Después para quedársela.